no recuerdo bien si es el tercero o el cuarto proceso de fortalecimiento del que soy parte en este sistema. Pero sí recuerdo que la primera vez que llegué aquí hace 20 años no fue como defensor de los derechos humanos, como activista, sino como usuario del sistema, porque había sido condenado por la justicia de mi país y en el caso que lleva mi nombre, el caso Berbisky, entiendo que es el primero en el que se logró que por medio de una solución amistosa se modificara la legislación interna de un país y se derogara el desacato. De modo que hablo con conocimiento de los beneficios del sistema también en términos personales. Creo que este momento es un momento muy especial de nuestra región que permite tener un cierto optimismo sobre las posibilidades de este proceso de fortalecimiento. Las violaciones a los derechos humanos no son en este momento en nuestra región ni masivas, ni sistemáticas, ni centralizadas como en tiempos de dictadura. Por supuesto, con excepciones que han sido muy bien señaladas aquí, por ejemplo, por los compañeros de Honduras. Pero siguen produciéndose violaciones a los derechos humanos debido a la dinámica de algo que el consenso de Washington llamó el gobierno permanente, es decir, la justicia, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, más las que se derivan de una estructura socioeconómica injusta que los gobiernos populares de la región no han logrado modificar con la velocidad y la profundidad que desearían. Nosotros hemos entregado y seguiremos entregando tanto al sistema interamericano como al Consejo Permanente propuestas concretas para este proceso de reforma, pero en esta ocasión a mí me gustaría hacer algunas reflexiones de tipo político general. En sus comienzos la Comisión Interamericana no pudo sustraerse a la coyuntura de la Guerra Fría y a la agresión contra Cuba y la República Dominicana con el pretexto de la cruzada de Estados Unidos contra el comunismo. Pero luego ese mecanismo de protección se volvió esencial para los pueblos de la región, que se han beneficiado de su actuación durante las dictaduras, pero también en la transición y en el actual periodo. La Argentina en este sentido es un ejemplo muy claro, desde la visita de la Comisión en 1979 y su informe en 1980, que fue el comienzo del fin de la impunidad para los crímenes de la dictadura y que fueron un espaldarazo para los organismos defensores de los derechos humanos de nuestro país. El informe 28 del año 92 que declaró la incompatibilidad de las leyes de impunidad con la Convención y que nos sirvió muchísimo como instrumento para luchar contra esa impunidad. La jurisprudencia en el caso peruano de Barrios Altos que se produce pocos días después de que un fallo de justicia de primera instancia en una causa planteada por el CELS llegara a la misma conclusión en el sistema interno, y esto me permite hacer una digresión porque hemos hablado del sistema, hemos hablado de los logros del sistema, pero nada de eso hubiera sido posible sin la participación activa de las organizaciones defensoras de derechos humanos y junto con ellas y antes que ellas, de las luchas populares de las cuales esas organizaciones somos expresión. El sistema ha sido un instrumento que nosotros hemos usado para transformar la realidad de nuestro país y eso es algo que no debemos perder nunca de vista, sobre todo en este momento en que las condiciones para esa transformación son más propicias en los planos internos de muchos de nuestros países, cosa que no ocurría en épocas anteriores. Ya, digamos, en democracia, por ejemplo, a través de casos que hemos traído al sistema, hemos logrado, por ejemplo, la derogación del Código de Justicia Militar, que es algo que en otros países todavía se está discutiendo. Con el caso de La Torre conseguimos la reforma de la ley de migraciones. La Argentina tiene en este momento una de las leyes de migraciones modelo en el mundo, una de las leyes que no considera la migración como un problema de seguridad nacional, sino como una cuestión de derechos.
Y por supuesto hay ejemplos de otros países que aquí se han mencionado, el ejemplo de Perú que terminó con el enjuiciamiento del ex dictador Fujimori, el caso Almonacid Arellano de Chile que permite digamos, la invalidación de la ley de autoamnistía y hoy hay centenares de procesados en ese país, el caso Hellman que llevó digamos, al reconocimiento de responsabilidad por parte del presidente uruguayo Pepe Mujica, el establecimiento de responsabilidad en 5 casos de Colombia por la conformación y acción de grupos paramilitares y la participación u omisión de agentes estatales. Entonces me parece que es necesario y posible pensar en cambios genuinos que vuelvan al sistema más robusto, transparente y universal, que proteja mejor a las víctimas y que apuntara a los estados. Para eso es imprescindible refundar los espacios de diálogo, porque el encuentro es posible. Los proyectos nacionales de las democracias de la región hoy buscan superar desigualdades estructurales y ese camino no es ajeno a los objetivos de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, como los casos de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas privadas de libertad, las personas que luchan por los derechos de la diversidad sexual. Es imprescindible encontrar la intersección en que los órganos supranacionales puedan aportar constructivamente a las políticas nacionales. De hecho, varias de las políticas que definen a los gobiernos de la región receptan estándares forjados por el sistema y eso demuestra su importancia. Y veo aquí a mi querida amiga Catalina Botero, que ha participado desde la Relatoría de Libertad de Expresión en apoyo de la transformación profunda que en la Argentina se ha conseguido con la sanción de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual. Por último, nuestra presencia aquí implica también un voto de confianza y un cálido saludo a la gestión del presidente Orozco y el secretario Álvarez y Casa. Y termino con una sugerencia. Si queremos fortalecer el sistema, si queremos legitimar el sistema, como ya han dicho algunos compañeros que han hablado antes, tenemos que lograr que este sistema sea verdaderamente inclusivo y representativo. Le hemos planteado ya al gobierno de nuestro país y lo planteamos también aquí. Es imprescindible profundizar el proceso de diálogo con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que dé marcha atrás en la renuncia a la jurisdicción, pero también para que Estados Unidos se comprometa a ratificar la convención, porque si el país más importante de la región y uno que tiene denuncias muy graves de violaciones de derechos humanos no va a ser parte del sistema, el fortalecimiento va a quedar una vez más en una expresión de deseos. Muchas gracias.